Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía de la boca de mi propia hija, frente a 200 invitados, el día de su boda. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Álvaro Ruiz Santamaría, tengo 66 años y durante toda mi vida me consideré un hombre afortunado por tener 2 hijos maravillosos. Bueno, eso creía hasta septiembre de 2023, cuando descubrí que a veces el amor incondicional de un padre puede ser la peor estrategia para criar a los hijos. Todo comenzó esa mañana del sábado 16 de septiembre, cuando me levanté con esa emoción especial que solo siente un padre el día de la boda de su hija. Natalia, mi niña, se casaba con Marcos Jiménez Ortega, un muchacho de buena familia que había conocido 2 años atrás. Yo estaba genuinamente feliz por ella, aunque debo admitir que algo había cambiado en nuestra relación desde que comenzó a frecuentar la casa de los Jiménez. Eduardo Jiménez Castillo, el padre de Marcos, era un empresario muy exitoso con una fortuna considerable. Tenía esa presencia imponente que da el dinero bien administrado durante generaciones, y desde el primer encuentro familiar noté cómo Natalia quedaba fascinada por ese mundo de lujos al que nunca había tenido acceso. No es que yo fuera pobre, había trabajado duro toda mi vida y logré acumular una fortuna respetable de 2 millones de euros, además de nuestra mansión familiar. Pero reconozco que nunca tuve el estilo ostentoso de los Jiménez. La mañana transcurrió normal mientras me preparaba para el día más importante en la vida de mi hija. Diego, mi hijo menor de 29 años, llegó temprano para acompañarme y ayudar con los últimos preparativos. Siempre fue más cercano a mí que Natalia, tal vez porque él heredó mi carácter más reservado y trabajador, mientras que ella siempre fue más ambiciosa y soñadora. «Papá, estás muy elegante», me dijo Diego ajustándome la corbata. «Natalia se va a emocionar cuando te vea». Ojalá hubiera sido así. Llegamos a la iglesia de San Miguel a las 5 de la tarde. Era una ceremonia hermosa, con flores blancas por todos lados y esa luz dorada que entra por los vitrales antiguos. Los invitados llenaban completamente las bancas, una mezcla de nuestros amigos de toda la vida y la sociedad adinerada que frecuentaban los Jiménez. Cuando llegó el momento de caminar con Natalia hacia el altar, sentí esa mezcla de orgullo y melancolía que supongo sienten todos los padres. Mi hija estaba preciosa con su vestido de novia, pero cuando le ofrecí el brazo, noté algo extraño en su expresión. «¿Estás nerviosa, mi amor?», le pregunté con suavidad, mientras caminábamos lentamente por el pasillo central. «Estoy bien, papá», respondió sin mirarme, con una sequedad que me extrañó. Intenté hacer conversación para tranquilizarla. «Te ves hermosa, Natalia. Estoy tan orgulloso de la mujer en la que te has convertido». Ella apenas asintió, manteniendo la vista fija hacia adelante donde Marcos la esperaba sonriendo. «¿Recuerdas cuando eras pequeña y jugábamos a que yo era el príncipe que te llevaba al baile?», intenté de nuevo, esperando arrancarle una sonrisa. Fue toda su respuesta. Durante toda la caminata hacia el altar, sus respuestas fueron monosílabos fríos, muy diferentes de la Natalia cariñosa que había conocido durante 32 años. Evitaba mi mirada y parecía incómoda con mi presencia a su lado. Pensé que tal vez eran nervios de novia, pero algo en mi interior me decía que había algo más profundo. La ceremonia religiosa transcurrió sin problemas. El padre Hernández oficiaba con esa solemnidad que caracteriza los matrimonios en familias tradicionales. Marcos y Natalia se veían felices intercambiando votos, y por un momento olvidé la extraña frialdad que había percibido durante nuestra caminata. Después de la ceremonia, mientras los fotógrafos organizaban las fotos familiares, noté cómo Natalia se dirigía inmediatamente hacia Eduardo y su esposa, abrazándolos efusivamente y conversando animadamente con ellos. Conmigo, en cambio, mantenía esa distancia que había empezado a percibir en los últimos meses. «Papá, ¿todo bien?», me preguntó Diego, que siempre fue muy perceptivo. «Sí, hijo, solo observando», respondí.
aunque por dentro comenzaba a procesar que tal vez mi relación con Natalia había cambiado más de lo que quería admitir. Todos nos dirigimos entonces hacia el salón de fiestas para la recepción nocturna. Mientras subía al auto, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi hija ya no me veía como antes. Era como si hubiera comenzado a avergonzarse de sus orígenes, de la vida sencilla que habíamos llevado, del padre trabajador que había sacrificado todo por darle la mejor educación y oportunidades. Sin saberlo, me dirigía hacia la noche que cambiaría nuestras vidas para siempre. La recepción comenzó a las 9 de la noche en el Gran Salón Mediterráneo, uno de los lugares más exclusivos de la ciudad. Las luces doradas creaban una atmósfera mágica, y las mesas estaban decoradas con arreglos florales que seguramente costaban más que el salario mensual de muchas personas. Todo era exactamente como Natalia había soñado: elegante, sofisticado y caro. Diego y yo tomamos asiento en la mesa número 5, estratégicamente ubicada para tener buena vista de la mesa principal donde se encontraban los novios. A pocos metros de distancia, en la mesa número 3, estaban Eduardo Jiménez Castillo y su esposa Carmen, junto con otros familiares adinerados del lado del novio. La diferencia entre ambas mesas era evidente. La nuestra tenía a mis compañeros de trabajo jubilados y algunos amigos de barrio, mientras que la de ellos reunía empresarios, abogados prominentes y personas que claramente pertenecían a otro nivel socioeconómico. «Mira qué bien se ve todo, papá», comentó Diego mientras observaba la decoración. Natalia logró la boda que siempre quiso. Tenía razón. Durante meses había estado planeando cada detalle obsesivamente, pero cada vez que yo opinaba sobre algo, ella respondía que los Jiménez saben mejor cómo se hacen estas cosas. Gradualmente, fui siendo excluido de las decisiones importantes, relegado al papel de simple espectador que pagaría parte de los gastos. La cena transcurrió agradablemente. Los meseros servían platillos sofisticados que francamente no reconocía, pero que sabían deliciosos. Intenté relajarme y disfrutar el momento, conversando con Diego sobre sus proyectos laborales y recordando anécdotas familiares con nuestros invitados. Sin embargo, no podía evitar observar constantemente hacia la mesa principal. Natalia no había venido ni una sola vez a saludar propiamente a nuestros invitados. En cambio, cada pocos minutos se levantaba para ir a la mesa de Eduardo y Carmen, riéndose animadamente, abrazándolos y tratándolos con una familiaridad que me dolía reconocer que ya no tenía conmigo. Alrededor de las 10:30, finalmente se acercó a nuestra mesa. Llevaba una sonrisa perfecta, de esas que había aprendido a poner en los eventos sociales de los Jiménez. «¿Cómo están? ¿Necesitan algo?», preguntó de pie sin sentarse, como si fuera una anfitriona cumpliendo con sus deberes sociales, en lugar de una hija compartiendo con su familia. «Estamos perfectos, mi amor», respondí intentando sonar natural. «La fiesta está hermosa, aunque debo decir que hemos extrañado tu compañía en nuestra mesa». Su expresión cambió sutilmente. «¿Perdón? Bueno, es que has estado toda la noche con Eduardo y Carmen. Entiendo que son los padres del novio, pero nuestros invitados también quisieran conversar contigo. Al fin y al cabo, somos tu familia». La sonrisa se desvaneció completamente de su rostro. «Papá, por favor no empieces». «No estoy empezando nada, Natalia. Solo comento que tal vez podrías dedicar un poco de tiempo a quienes vinieron a celebrar contigo desde hace muchos años». «No me digas lo que tengo que hacer», respondió con una dureza que me sorprendió. «Yo sé perfectamente cómo comportarme en mi propia boda». Diego intervino suavemente. «Natalia, papá solo quería...». «No necesito que nadie me explique cómo actuar», lo cortó bruscamente. «Soy una mujer adulta y puedo decidir con quién paso mi tiempo». Me quedé callado sintiéndome como si hubiera recibido una bofetada. No era solo lo que había dicho, sino la forma despectiva en que lo había hecho, como si mi opinión no tuviera ningún valor. «Está bien, mi amor», logré decir manteniendo la calma. «Disfruta tu fiesta». Sin añadir una palabra más, dio media vuelta y regresó directamente a la mesa de Eduardo, quien la recibió con una sonrisa paternal y le ofreció su brazo para acompañarla a la pista de baile.
Desde nuestra mesa pude ver cómo él la hacía reír y cómo ella lo miraba con una admiración que hacía tiempo no me dedicaba a mí. ¿Estás bien, papá?, me preguntó Diego en voz baja. Sí, hijo, solo sorprendido, pero la verdad es que no estaba bien. Durante los siguientes 30 minutos observé cómo mi hija interactuaba con Eduardo como si fuera la figura paterna más importante de su vida. Lo consultaba sobre todo, le pedía opinión sobre la música, se reía de sus chistes y lo presentaba orgullosamente a otros invitados como mi querido suegro Eduardo. Marcos, por su parte, parecía levemente incómodo con la forma en que su esposa había tratado a su propio padre. Durante la cena lo vi lanzarme miradas disculpadoras, como si quisiera compensar la frialdad de Natalia. Era un buen muchacho, eso no lo podía negar, pero claramente había heredado la personalidad más diplomática de su madre Carmen, no el carácter dominante de Eduardo. Alrededor de las 11, cuando el ambiente se había animado considerablemente, Natalia se dirigió hacia donde estaba el DJ. La música se detuvo gradualmente y ella tomó el micrófono con naturalidad, como si hubiera ensayado ese momento. Buenas noches a todos, comenzó con voz clara y segura. Quería tomar un momento para agradecer a todas las personas especiales que nos acompañan esta noche. Los invitados guardaron silencio expectante. Diego y yo sonreímos, pensando que finalmente llegaría el reconocimiento hacia nuestra familia. Primero quiero agradecer a mi esposo Marcos por hacerme la mujer más feliz del mundo. Continuó, mientras él la miraba emocionado desde su silla. Aplausos generalizados. También quiero agradecer especialmente a Eduardo y Carmen Jiménez, quienes desde el primer día me recibieron como una hija más en su familia. Más aplausos. Eduardo se puso de pie y levantó su copa hacia ella. Ellos me han enseñado lo que significa pertenecer a una familia unida, generosa y llena de valores. Eduardo especialmente ha sido como un segundo padre para mí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Un segundo padre? ¿Y yo qué era entonces? De hecho, continuó Natalia con una sonrisa que ahora me parecía cruel, a veces pienso que... Se detuvo un momento, como si estuviera considerando sus siguientes palabras. Desde donde yo estaba, pude ver cómo Eduardo la miraba con orgullo paternal, mientras Marcos comenzaba a verse preocupado por el rumbo que estaba tomando el discurso. En ese momento supe, con esa intuición que solo dan los años de experiencia, que algo terrible estaba a punto de suceder. El salón quedó completamente en silencio. Natalia sostenía el micrófono con firmeza, y pude ver en sus ojos esa determinación fría que había desarrollado en los últimos meses. Era como si hubiera estado esperando este momento para decir algo que llevaba tiempo guardando. A veces pienso que, repitió, y esta vez no hubo vacilación en su voz, debería llamar papá a mi suegro, no a este inútil. Sus palabras cayeron como una bomba en el salón. Literalmente apuntó hacia donde yo estaba sentado cuando pronunció este inútil, asegurándose de que no hubiera ninguna duda sobre a quién se refería. 200 personas voltearon a mirarme simultáneamente y el silencio se volvió tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Mi mundo se detuvo en ese instante. Sentí como si cada gota de sangre en mi cuerpo se hubiera congelado. Las palabras resonaban en mis oídos una y otra vez. Este inútil. Mi propia hija, la niña a quien había cargado en brazos cuando tenía pesadillas, a quien había llevado al hospital innumerables noches cuando se enfermaba, por quien había trabajado 16 horas diarias para pagarle la universidad, acababa de llamarme inútil frente a toda la sociedad. Mis manos comenzaron a temblar involuntariamente. Intenté mantener la compostura, pero sentía como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. A mi alrededor, los invitados intercambiaban miradas de shock y susurros apenas audibles. Algunos de mis amigos me miraban con una mezcla de compasión e indignación que me resultaba aún más humillante. Diego inmediatamente puso su mano sobre mi hombro. «Papá», susurró, pero yo no podía responder. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de tristeza común. Era el llanto profundo de un hombre
cuyo corazón acababa de ser destrozado por la persona que más amaba en el mundo. Natalia continuó su discurso como si nada hubiera pasado, pero pude notar que su voz temblaba ligeramente. Eduardo me ha demostrado lo que significa ser un verdadero patriarca de familia, alguien exitoso, respetado y digno de admiración. Marcos, desde su lugar en la mesa principal, tenía una expresión de horror absoluto. Se había puesto pálido y miraba a su esposa como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Carmen Jiménez se había llevado las manos a la boca, visiblemente perturbada, mientras que Eduardo parecía incómodo por primera vez en toda la noche. El DJ, percibiendo la tensión insoportable que se había generado, rápidamente subió el volumen de la música para intentar disimular el momento. Algunas personas comenzaron a moverse nerviosamente, fingiendo que querían bailar, pero la mayoría permanecía inmóvil, procesando lo que acababa de presenciar. Yo seguía paralizado en mi silla. 32 años de recuerdos pasaron por mi mente en segundos. Las noches en vela, cuando Natalia tenía fiebre de bebé. Los sacrificios económicos para mudarnos a un barrio mejor cuando ella comenzó la secundaria. Las horas extras trabajadas para pagarle clases de piano y francés, los fines de semana perdidos porque prefería llevarla a sus actividades en lugar de descansar. Recordé cuando tenía 8 años y me dijo que yo era el papá más bueno del mundo porque le había comprado una bicicleta rosada para su cumpleaños. Recordé cuando a los 16 me abrazó llorando porque había tenido su primera desilusión amorosa y yo la consolé toda la noche diciéndole que algún día encontraría a alguien que la mereciera. Recordé cuando se graduó de la universidad y me dedicó su título, diciendo que todo lo que había logrado era gracias a mi apoyo incondicional. ¿En qué momento se había convertido todo eso en inútil? «Papá, vámonos», me dijo Diego con firmeza pero cariño. «Vámonos ahora mismo». Logré ponerme de pie con dificultad, sintiendo que las piernas me temblaban. Algunas personas cercanas a nuestra mesa me miraban con compasión, pero yo no quería su lástima. No quería que nadie me viera en ese estado de vulnerabilidad absoluta. Caminamos hacia la salida mientras la música sonaba a todo volumen y algunas parejas habían comenzado a bailar, como si intentaran normalizar el ambiente después de la bomba que había explotado, pero pude percibir que muchos invitados seguían comentando en voz baja lo que había ocurrido. Antes de llegar a la puerta, me detuve y volteé una última vez hacia donde estaba Natalia. Ella había bajado de la plataforma del DJ y estaba de regreso en la mesa principal, conversando animadamente con Eduardo como si no hubiera pasado nada extraordinario. Marcos, en cambio, seguía visiblemente perturbado y la miraba con una expresión que no logré descifrar completamente, pero que parecía una mezcla de decepción y preocupación. En ese momento, nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Esperé ver algún rastro de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de que se había dado cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Pero lo que vi fue frialdad pura. Me miró como si yo fuera exactamente lo que había dicho. Un inútil que había interrumpido su momento de gloria. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Diego», le dije a mi hijo mientras salíamos al estacionamiento, «tu hermana acaba de cometer el error más grande de su vida». «Papá», estaba nerviosa. Tal vez no quiso decir «no». Lo corté con una determinación que ni yo mismo sabía que tenía. Esas palabras salieron de su corazón, y ahora va a conocer las consecuencias. Durante el trayecto a casa, mientras Diego manejaba en silencio respetando mi dolor, una transformación comenzó a operarse dentro de mí. La tristeza inicial estaba dando lugar a algo más poderoso, una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Si Natalia pensaba que Eduardo era mejor padre que yo, entonces que fuera él quien se hiciera cargo de su futuro financiero. Al fin y al cabo, los inútiles no deberían ser responsables de mantener a nadie, ¿verdad? La humillación había terminado. Ahora comenzaba mi respuesta. El silencio dentro del automóvil era ensordecedor. Diego manejaba con cuidado por las calles nocturnas, mientras yo permanecía inmóvil en el asiento del copiloto,
observando las luces de la ciudad que se difuminaban a través de mis lágrimas. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para procesar lo que había ocurrido y con cada minuto que pasaba, la herida se profundizaba más. «Papá, ¿quieres que paremos en algún lado? ¿Te traigo algo?», preguntó Diego con esa voz suave que usaba cuando éramos niños y alguno de nosotros estaba enfermo. Negué con la cabeza. No había nada que pudiera curar lo que sentía en ese momento. Era como si alguien hubiera tomado toda mi historia como padre y la hubiera arrojado a la basura delante de 200 personas. 32 años de amor incondicional reducidos a una sola palabra: inútil. Comencé a repasar mentalmente todos los momentos en que había puesto a Natalia por encima de todo lo demás. Recordé aquella vez cuando tenía 12 años y quería ir a un campamento de verano carísimo. Yo trabajé turnos dobles durante 3 meses, vendí mi auto y tomé el transporte público para poder pagarle esa experiencia. Cuando regresó del campamento, me abrazó y me dijo que había sido la mejor experiencia de su vida. ¿Era eso ser inútil? Recordé cuando cumplió 18 años y soñaba con estudiar administración de empresas en la universidad privada más prestigiosa de la ciudad. La matrícula costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses, pero conseguí un préstamo bancario y trabajé como consultor los fines de semana para poder pagarlo. Durante 4 años me desvelé revisando sus proyectos universitarios, ayudándola con presentaciones y celebrando cada una de sus calificaciones como si fueran victorias propias. ¿Era eso ser inútil? Recordé cuando se graduó y consiguió su primer trabajo, pero el salario era bajo y ella quería mantener cierto nivel de vida. Sin que me lo pidiera, comencé a depositar dinero extra en su cuenta cada mes para que pudiera vestirse bien, salir con sus amigos y no sentirse menos que sus compañeras de trabajo que venían de familias más acomodadas. ¿Era eso ser inútil? Diego, dije finalmente rompiendo el silencio, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Claro, papá, lo que sea. ¿Alguna vez te he parecido un padre inútil? Diego frenó el auto abruptamente en el arcén de la carretera y me miró con una expresión de incredulidad total. ¿Estás loco? Papá, tú eres el hombre más trabajador, sacrificado y amoroso que conozco. Has sido padre y madre para nosotros desde el divorcio. Todo lo que tengo, todo lo que soy, te lo debo a ti. Sus palabras me consolaron momentáneamente, pero también intensificaron el contraste con la crueldad de Natalia. Entonces, ¿por qué ella piensa diferente?, pregunté, aunque creo que ya conocía la respuesta. Diego suspiró profundamente antes de responder. Papá, Natalia cambió desde que conoció a Marcos, mejor dicho, desde que conoció a Eduardo. Comenzó a avergonzarse de nuestros orígenes, de nuestra casa, de la forma en que vivíamos. Yo intenté hablar con ella varias veces, pero siempre me decía que yo no entendía sus aspiraciones. ¿Sus aspiraciones? Sí, Natalia siempre quiso pertenecer a un círculo social diferente. Eduardo le mostró un mundo de lujo y sofisticación que nosotros nunca pudimos ofrecerle, y creo que comenzó a vernos como obstáculos para alcanzar esa vida que deseaba. Mientras Diego hablaba, comencé a entender la magnitud de la traición. No había sido un arrebato momentáneo o un error causado por los nervios de la boda. Era el resultado de meses, tal vez años, de resentimiento acumulado hacia la vida que yo le había dado. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dije mientras retomábamos el camino hacia casa. No es solo que me haya llamado inútil, es que eligió el peor momento posible para hacerlo, delante de toda nuestra familia, nuestros amigos, mis compañeros de trabajo. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Diego asintió gravemente. Fue intencional, papá. Quería humillarte públicamente. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No era solo mi corazón. Era mi capacidad de seguir siendo el padre incondicional que había sido durante más de 3 décadas. Natalia había cruzado una línea que no tenía retorno. Diego, quiero que sepas algo, dije con una voz que sonaba diferente, más firme y decidida. Lo que pasó esta noche va a tener consecuencias reales. ¿Qué tipo de consecuencias?
Durante los siguientes 10 minutos de trayecto, le expliqué a Diego la decisión que estaba tomando. Le hablé sobre mi testamento actual, donde Natalia era heredera del 50% de mi patrimonio, incluyendo la mansión familiar y un fondo de inversión de 2 millones de euros que había estado acumulando durante años para asegurarle un futuro próspero. Si ella piensa que Eduardo es mejor padre que yo, le dije, entonces que sea él quien se haga cargo de su bienestar económico. Yo voy a retirarla completamente de mi testamento. Diego se quedó callado por un momento, procesando la magnitud de lo que le estaba diciendo. Papá, ¿estás seguro? Es mucho dinero y además es tu hija. Fue mi hija, lo corregí. Esta noche, delante de 200 personas, dejó muy claro que ya no quiere serlo. Y si hay algo que he aprendido en 66 años de vida, es que las palabras tienen consecuencias. Llegamos a casa alrededor de las 12:30 de la noche. Nuestra mansión, que había sido el hogar familiar durante 15 años, me pareció diferente esa noche. Por primera vez me pregunté si realmente quería que Natalia la heredara, considerando lo poco que parecía valorar todo lo que habíamos construido juntos. Diego, le dije antes de entrar, mañana en la mañana voy a llamar a Javier Sánchez, mi abogado. Voy a cambiar completamente mi testamento. Todo lo que iba a ser de Natalia ahora será tuyo. Mi hijo me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. Papá, no quiero que tomes una decisión tan importante cuando estás dolido. Tal vez deberías pensarlo unos días. No, Diego. Algunas decisiones no necesitan tiempo para reflexionar. Natalia me mostró esta noche quién es realmente, y yo le voy a mostrar quién soy yo cuando me traicionan. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto repasando cada momento de la vida de Natalia, buscando señales que tal vez había ignorado. Y efectivamente las encontré. La forma en que había comenzado a criticar nuestra casa después de visitar la mansión de los Jiménez, cómo dejó de invitar a sus nuevos amigos a conocernos, la manera en que evitaba hablar de su familia cuando estaba con Marcos. Al amanecer del domingo, mi decisión estaba más firme que nunca. Natalia había elegido su nuevo padre y ahora iba a descubrir qué significaba realmente perder al anterior. El domingo pasó como una eternidad. Desperté con los ojos hinchados después de una noche prácticamente sin dormir, pero con una claridad mental que no había tenido en meses. Diego preparó café y desayunamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre los eventos de la noche anterior. ¿Sigues decidido sobre lo del testamento?, me preguntó mientras revisaba su teléfono. Más que nunca, respondí sin vacilar. De hecho, he estado pensando en otros detalles que también deben cambiar. Durante todo el domingo, me dediqué a revisar mis documentos financieros y legales. Tenía una carpeta completa con información sobre mis inversiones, propiedades y cuentas bancarias. Natalia aparecía como beneficiaria en prácticamente todo. El fondo de inversión de 2 millones de euros, la mansión valuada en 800.000 euros, mi seguro de vida, e incluso una cuenta de ahorros que había abierto específicamente para ella cuando cumplió 18 años. Diego me ayudó a organizar todo el papeleo. Papá, esto va a ser un shock terrible para ella cuando se entere. Debió haber pensado en eso antes de humillarme públicamente, respondí mientras separaba los documentos que necesitaría llevar al abogado. Lo que más me dolía no era tanto el dinero en sí, sino darme cuenta de cuánto había planificado mi vida alrededor del bienestar futuro de Natalia. Cada inversión que había hecho, cada sacrificio económico, cada hora extra trabajada, todo había sido pensando en asegurarle una vida cómoda cuando yo ya no estuviera. El lunes por la mañana desperté a las 6, 2 horas antes de lo habitual. No era nerviosismo, era determinación pura. Me bañé, me vestí con mi mejor traje y desayuné tranquilamente mientras esperaba que fuera una hora apropiada para llamar a Javier Sánchez López, mi abogado de confianza desde hacía más de 15 años. A las 8 en punto marqué su número personal. «Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo la boda de Natalia?», respondió con su habitual cordialidad. «Javier, necesito verte urgentemente, hoy mismo si es posible. Es sobre mi testamento». El tono de mi voz debió alertarlo inmediatamente.
Por supuesto, Álvaro, ¿está todo bien? Suenas diferente. Te explico en persona. ¿Tienes tiempo esta mañana? Déjame revisar mi agenda. Sí, puedo recibirte a las 10. ¿Te parece bien? Perfecto. Nos vemos en tu oficina. Diego se ofreció a acompañarme, pero preferí ir solo. Esta era una decisión que necesitaba tomar completamente por mi cuenta, sin influencias externas, ni siquiera de mi hijo que siempre me apoyaba. La oficina de Javier estaba en el centro financiero de la ciudad, en un edificio moderno de 20 pisos. Habíamos trabajado juntos en numerosas ocasiones. La compra de la mansión, algunos contratos comerciales cuando tenía mi empresa y, por supuesto, la elaboración de mi testamento original hace 5 años. Álvaro, pasa por favor. Me recibió con una sonrisa que se desvaneció rápidamente al ver mi expresión seria. ¿Qué pasó? Te ves afectado. Me senté frente a su escritorio de caoba y durante los siguientes 20 minutos le relaté detalladamente todo lo que había ocurrido en la boda. Javier me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales y frunciendo el ceño cada vez más mientras yo describía la humillación pública que había sufrido. Dios mío, Álvaro, no puedo creer que Natalia haya hecho algo así, dijo cuando terminé mi relato. La conozco desde que era una niña. Nunca imaginé que fuera capaz de... Pues ya lo viste. Y ahora quiero que modifiques completamente mi testamento. Quiero que Natalia sea removida como beneficiaria de absolutamente todo. Javier se reclinó en su silla, claramente procesando la magnitud de lo que le estaba pidiendo. Álvaro, entiendo que estés dolido, pero esto es una decisión muy importante. Estamos hablando de millones de euros. ¿No crees que deberías pensarlo unos días más? He tenido toda la noche y toda la mañana para pensarlo. Mi decisión es final. ¿Y Diego? ¿Él va a ser el único beneficiario? Exactamente. Diego se ha ganado esa herencia con años de respeto, lealtad y amor genuino. Natalia decidió que prefiere tener a Eduardo como figura paterna. Entonces que sea él quien se haga cargo de su futuro económico. Javier comenzó a tomar notas más detalladas. Muy bien. Necesito que me confirmes exactamente qué propiedades y cuentas están involucradas. Durante la siguiente hora repasamos cada uno de mis activos financieros. El fondo de inversión de 2 millones de euros que había estado acumulando durante 15 años, la mansión familiar, mis ahorros personales, el seguro de vida y varias cuentas menores que tenía en diferentes bancos. También quiero que redactes una cláusula específica, le dije cuando estábamos terminando. En caso de que Natalia trate de impugnar el testamento legalmente, quiero que conste por escrito que esta decisión fue tomada en pleno uso de mis facultades mentales y que las razones están claramente documentadas. ¿Quieres incluir una explicación sobre lo que pasó en la boda? Lo pensé por un momento. No quiero darle la satisfacción de saber que sus palabras me afectaron tanto. Simplemente pon que decidí que Diego es más merecedor de la herencia debido a su comportamiento exemplar como hijo. Javier terminó de escribir todos los detalles y revisó sus notas cuidadosamente. Álvaro, necesito preparar todos los documentos legales nuevos. ¿Cuándo necesitas que esté todo listo? Lo antes posible, esta misma semana si se puede. Dame hasta el viernes. Será un trabajo considerable porque hay que modificar múltiples documentos y asegurarme de que todo esté legalmente blindado. ¿Te parece bien si nos reunimos el viernes a las 3 de la tarde para firmar todo? Perfecto. Salí de la oficina de Javier sintiéndome extrañamente liberado. Por primera vez en meses, no tenía esa sensación de estar cargando con expectativas ajenas o tratando de complacer a alguien que claramente no valoraba mis esfuerzos. Durante el trayecto a casa, reflexioné sobre algo que Javier había mencionado. La conozco desde que era una niña. Era cierto, Natalia había crecido ante los ojos de muchas personas que ahora probablemente estarían comentando sobre su comportamiento en la boda. La humillación pública no había sido solo para mí, ella también había dañado su propia reputación, pero eso ya no era mi problema. Llegué a casa y le conté a Diego sobre la reunión. El viernes por la tarde todo estará oficialmente cambiado, le informé. Papá, ¿no te da curiosidad saber si Natalia va a tratar de contactarte para disculparse? Honestamente, Diego,
Después de lo que hizo, una disculpa no sería suficiente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo. Había tomado el control de la situación y estaba actuando según mis principios. Si Natalia quería jugar a ser una adulta independiente que podía humillar a su padre sin consecuencias, entonces iba a aprender que los adultos enfrentan las repercusiones de sus decisiones. Los 3 días siguientes a la boda fueron los más extraños que había vivido en mucho tiempo. Una calma tensa se había instalado en casa, como esa quietud que precede a las tormentas más devastadoras. Diego y yo manteníamos nuestras rutinas normales, pero ambos sabíamos que estábamos esperando algo, aunque ninguno de los dos sabía exactamente qué. El martes por la mañana, mientras tomaba café y leía el periódico, me sorprendí a mí mismo revisando inconscientemente mi teléfono cada pocos minutos. No era que esperara una llamada de Natalia. De hecho, parte de mí deseaba que no se comunicara nunca más. Pero había una pequeña porción de mi corazón que aún tenía esperanza de que se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho, y al menos intentara una disculpa. ¿Alguna novedad?, me preguntó Diego mientras preparaba su desayuno para ir al trabajo. Nada, respondí, y ambos entendimos perfectamente a qué me refería. Diego trabajaba como supervisor en una empresa de construcción, un empleo honesto que había conseguido por mérito propio y donde había ascendido gradualmente gracias a su ética laboral. Nunca me pidió ayuda para conseguir el puesto. Nunca se quejó del salario y siempre habló con orgullo de su trabajo. Qué contraste tan marcado con Natalia, quien constantemente criticaba todo lo que consideraba poco sofisticado en nuestras vidas. El martes pasó sin novedades, el miércoles también. Para el miércoles por la noche, ya había asimilado completamente que Natalia no tenía intención de contactarme, y honestamente, eso me confirmó que había tomado la decisión correcta sobre el testamento. ¿Sabes qué me parece más revelador de todo esto?, le comenté a Diego durante la cena del miércoles. No es solo que me haya insultado, es que después de hacerlo, no ha sentido ni siquiera la necesidad de explicarse o disculparse. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo realmente me percibe. Diego asintió mientras cortaba su bistec. Papá, creo que Natalia está tan inmersa en su nuevo mundo que perdió completamente la perspectiva. Probablemente piensa que lo que hizo fue justificado. El jueves en la mañana, mientras me duchaba, escuché que sonaba mi teléfono. Por un momento se me aceleró el pulso, pero cuando salí del baño y revisé, era solo una llamada promocional de mi banco. Me reí de mi propia reacción. Realmente esperaba que después de 4 días, Natalia de repente desarrollara conciencia. Esa tarde recibí una llamada que sí me interesó. Era Carmen Jiménez, la madre de Marcos. Álvaro, buenas tardes. Espero no molestarte, dijo con una voz cargada de incomodidad. Para nada, Carmen, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que te llamo porque Eduardo y yo hemos estado muy preocupados por lo que pasó en la boda. Queríamos que supieras que no estuvimos de acuerdo con lo que dijo Natalia. Su llamada me sorprendió gratamente. Te agradezco que te tomes la molestia de comunicarte, Carmen. Álvaro, nosotros tenemos hijos también, y no podemos imaginar cómo nos sentiríamos si alguno de ellos nos hiciera algo así. Fue completamente inapropiado e irrespetuoso. Hablamos durante unos 15 minutos. Carmen me contó que Marcos había estado muy perturbado desde la boda, que apenas había hablado con Natalia sobre lo sucedido, y que incluso Eduardo se había sentido incómodo con la forma en que ella lo había usado para humillarme. ¿Sabes si Natalia ha mostrado algún arrepentimiento?, le pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Carmen suspiró antes de responder. Honestamente, Álvaro, ella parece pensar que solo estaba siendo honesta sobre sus sentimientos. No creo que entienda realmente lo grave que fue lo que hizo. Después de colgar, me quedé reflexionando sobre esa conversación. Incluso los Jiménez, quienes habían sido elevados al pedestal por Natalia, reconocían que su comportamiento había sido inaceptable. Eso me confirmó que no estaba exagerando mi reacción. El jueves por la noche, exactamente a las 9:30, sonó mi teléfono. El nombre Natalia apareció en la pantalla.
Me quedé mirando el teléfono mientras sonaba. Diego, que estaba viendo televisión en la sala, volteó hacia mí. ¿Es ella?, preguntó. Asentí con la cabeza. El teléfono siguió sonando. Segundo ring, tercer ring, cuarto ring. ¿No vas a contestar?, me preguntó Diego. Tomé el teléfono en mis manos y después de un momento de reflexión, lo puse en silencio y lo coloqué boca abajo sobre la mesa de centro. No, dije simplemente. La llamada se cortó después del octavo ring. Diego me miró con una expresión de sorpresa mezclada con admiración. «Papá, ¿estás seguro? Tal vez quiere disculparse». Diego, si Natalia hubiera querido disculparse, lo habría hecho el domingo por la mañana. Han pasado 4 días. Esta llamada no es sobre arrepentimiento, es sobre algo más. Como si hubiera predicho el futuro, el teléfono volvió a sonar 5 minutos después. Otra vez el nombre de Natalia en la pantalla. Otra vez dejé que sonara hasta que se cortara automáticamente. Durante la siguiente hora, Natalia llamó 6 veces más. Cada llamada ignorada parecía aumentar su desesperación, porque los intervalos entre llamadas se hacían más cortos. Pero yo me mantuve firme en mi decisión. ¿No tienes ni un poquito de curiosidad sobre qué quiere decirte?, me preguntó Diego alrededor de las 10:30. Por supuesto que tengo curiosidad, admití, pero también tengo dignidad, y mi dignidad me dice que una persona que me humilla públicamente no merece tener acceso inmediato a mi atención cuando le conviene. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña. Era el día en que me reuniría con Javier para firmar los nuevos documentos del testamento. En pocas horas, Natalia oficialmente dejaría de ser mi heredera, y Diego se convertiría en el único beneficiario de todo lo que había construido durante mi vida. Revisé mi teléfono y descubrí que Natalia había llamado 3 veces más durante la madrugada. También había dejado 2 mensajes de texto. «Papá, necesito hablar contigo», y «Por favor contesta, es importante». Borré los mensajes sin leerlos completamente. «Diego», le dije durante el desayuno, «hoy a las 3 de la tarde todo va a cambiar oficialmente. ¿Estás preparado para esa responsabilidad?». Mi hijo dejó su taza de café y me miró seriamente. «Papá, honestamente, preferiría que las cosas no hubieran llegado a este punto. Pero si Natalia eligió su camino, entonces sí, estoy preparado para el mío». A las 2 de la tarde me dirigí hacia la oficina de Javier. Durante el trayecto, mi teléfono sonó 2 veces más con llamadas de Natalia. Las ignoré con una facilidad que me sorprendió a mí mismo. Cuando llegué al estacionamiento del edificio donde estaba la oficina del abogado, me quedé unos minutos sentado en el auto, reflexionando sobre la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Una vez que firmara esos documentos, no habría vuelta atrás. Natalia perdería millones de euros por unas palabras dichas en un momento de soberbia. Pero luego recordé su expresión de frialdad cuando nuestras miradas se cruzaron la noche de la boda, después de haberme humillado públicamente. Recordé cómo había continuado la fiesta, como si no hubiera pasado nada extraordinario. Salí del auto y caminé hacia el edificio con pasos firmes. Algunas decisiones son dolorosas, pero necesarias. Y esta era definitivamente una de ellas. La reunión con Javier había sido más emotiva de lo que esperaba. Firmar esos documentos no fue solo un acto legal, fue el momento en que oficialmente cerré un capítulo de mi vida como padre de Natalia. Cuando puse mi firma en la última página del testamento modificado, sentí una mezcla extraña de liberación y melancolía. Álvaro, me había dicho Javier mientras guardaba los documentos en su caja fuerte, espero sinceramente que nunca tengas que lamentar esta decisión. Javier, la única decisión que lamento es haber tardado tanto en tomarla. Le respondí con una convicción que me sorprendió a mí mismo. Regresé a casa alrededor de las 4:30 de la tarde del viernes, sintiéndome como un hombre completamente diferente. Diego ya había llegado del trabajo y estaba en la cocina preparando algo de comer. «¿Cómo te fue?», me preguntó cuando me vio entrar. «Todo está oficializado. A partir de este momento, tú eres mi único heredero legal». Diego dejó de cortar las verduras y me miró con una expresión compleja. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, papá? No me siento feliz por heredar más dinero.
Me siento triste porque nuestra familia se rompió. Su comentario me conmovió profundamente. Esa era exactamente la diferencia entre Diego y Natalia. Él valoraba las relaciones familiares por encima de los beneficios económicos. Alrededor de las 6 de la tarde, mientras estábamos viendo las noticias en la televisión, sonó el timbre de la casa. Diego se levantó a revisar quién era. «Es Natalia», me dijo desde la ventana. «Está sola». Inmediatamente sentí una mezcla de ansiedad y determinación. «No quiero verla», le dije categóricamente. «Puedes salir tú a hablar con ella. Yo voy a ir a mi estudio y cerrar la puerta». «¿Estás seguro, papá?» «Completamente seguro. Si realmente quiere hablar conmigo después de 5 días de silencio, puede hacerlo por teléfono como cualquier persona civilizada. No voy a permitir que venga a mi casa a exigir explicaciones cuando ni siquiera ha tenido la decencia de disculparse». Me dirigí a mi estudio en el segundo piso y cerré la puerta, pero desde ahí podía escuchar claramente las voces en el jardín delantero. Diego había salido a atenderla, y por el tono de sus voces, la conversación no estaba siendo particularmente amigable. «¿Dónde está papá?», escuché que preguntaba Natalia con esa voz autoritaria que había desarrollado en los últimos meses. «No está disponible para verte ahora mismo», respondió Diego con firmeza. «No seas ridículo, Diego. Es mi padre. Necesito hablar con él». Tal vez debiste pensar en eso antes de humillarlo públicamente delante de 200 personas. Hubo un momento de silencio, y luego escuché la voz de Natalia, pero ahora con un tono más defensivo. «Mira, lo que pasó en la boda fue solo un momento de nervios. Estaba estresada, había bebido un poco, y se me salió algo que no quise decir». «¿Un momento de nervios?», replicó Diego con incredulidad. «Natalia, tomaste el micrófono específicamente para humillar a nuestro padre. Eso no fue nervios, fue crueldad calculada. No exageres, Diego. Solo dije que Eduardo ha sido como un padre para mí. ¿Cuál es el problema con eso?». «El problema es que llamaste inútil a papá delante de toda la familia y todos nuestros amigos. El problema es que elegiste el día de tu boda para hacerle saber públicamente que ya no lo consideras una figura paterna importante en tu vida». Pude escuchar que Natalia suspiraba con frustración. «Diego, tú no entiendes la dinámica familiar que tengo con los Jiménez. Eduardo me ha enseñado cosas sobre negocios, sobre cómo moverse en ciertos círculos sociales, sobre cómo despreciar a tu propia familia», la interrumpió Diego bruscamente. «Porque eso es exactamente lo que has estado haciendo durante meses. Eso no es cierto». «¿Ah, no? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a casa por gusto, no porque necesitaras algo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación real con papá sin criticar nuestra casa, nuestro barrio o nuestra forma de vida? ¿Cuándo fue la última vez que nos presentaste a alguno de tus nuevos amigos ricos?» Hubo otro silencio prolongado, y cuando Natalia volvió a hablar, su voz sonaba más pequeña. «Yo solo he estado tratando de crecer, de expandir mis horizontes». «No, Natalia. Has estado tratando de escapar de quiénes somos realmente. Y en el proceso, lastimaste profundamente al hombre que sacrificó todo para darte la vida que has tenido. Diego, yo no quise lastimarlo tanto. Solo pensé que él entendería que ya no lo necesitas, que Eduardo es un mejor padre porque tiene más dinero, que los 32 años que pasó cuidándote, educándote y amándote incondicionalmente no significan nada comparado con 2 años de conocer a una familia rica». Por primera vez desde que había comenzado la conversación, escuché que Natalia comenzaba a llorar. «No quise que sonara así», dijo entre sollozos. «Pero así sonó», respondió Diego implacablemente. «Y no solo para papá. Todos los invitados quedaron shock con lo que hiciste. Carmen Jiménez incluso llamó para disculparse por tu comportamiento. ¿Te das cuenta de lo grave que es eso? ¿Carmen llamó aquí?». «Sí, porque a diferencia de ti, ella tiene la decencia de reconocer cuando algo está mal». Hubo una pausa larga, y luego escuché que Natalia preguntaba con una voz más suave: «Diego, ¿crees que papá me puede perdonar si me disculpo apropiadamente?». La respuesta de Diego me llenó de orgullo paternal. «Natalia, honestamente no lo sé,
Papá es un hombre bueno y generoso, pero también tiene límites, y creo que el sábado pasado cruzaste una línea que tal vez no tiene regreso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las palabras tienen consecuencias, y las consecuencias de tus palabras van a ser más severas de lo que imaginas. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando, Natalia, te estoy advirtiendo. Papá ya no es el mismo hombre que era antes de tu boda. Tú cambiaste algo fundamental en él esa noche. Diego, por favor, déjame hablar con él. Solo 5 minutos. No va a pasar, al menos no hoy. Si realmente quieres arreglar las cosas, vas a tener que demostrar que entiendes la magnitud de lo que hiciste. Y una conversación de 5 minutos después de 5 días de silencio no va a ser suficiente. Escuché pasos alejándose y luego escuché que se cerraba la puerta principal. Diego subió a mi estudio y tocó suavemente. «Ya se fue», me dijo cuando abrí la puerta. «¿Cómo la viste?» Confundida, pero no realmente arrepentida. Creo que está comenzando a entender que hay consecuencias, pero aún no comprende completamente por qué lo que hizo fue tan grave. Esa noche, mientras cenábamos, Diego me contó más detalles de la conversación. «Papá, Natalia sigue pensando que esto es algo que se puede arreglar con una disculpa rápida. No entiende que destrozó algo que tal vez no se puede reparar. ¿Y tú qué opinas, Diego? ¿Crees que soy demasiado duro?» Mi hijo me miró directamente a los ojos antes de responder. «Papá, creo que por primera vez en tu vida estás poniendo límites apropiados y creo que eso es exactamente lo que Natalia necesita, aunque no le guste». Esa noche dormí más tranquilo que en toda la semana. Los documentos estaban firmados. Natalia había venido y se había ido sin lograr manipularme para que la recibiera, y Diego había manejado la situación con una madurez que me enorgullecía profundamente. El sábado comenzaría una nueva etapa en nuestras vidas. El fin de semana pasó con una tranquilidad extraña. Diego y yo desarrollamos una rutina nueva. Desayunábamos juntos, hablando de sus proyectos en el trabajo, almorzábamos viendo películas clásicas y por las noches cocinábamos juntos mientras conversábamos sobre todo, excepto sobre Natalia. Era como si ambos hubiéramos acordado silenciosamente darle espacio a la nueva dinámica familiar que estaba emergiendo. El lunes por la mañana, Diego se preparó para ir al trabajo como siempre, pero antes de salir se acercó a donde yo estaba leyendo el periódico. «Papá, ¿esperamos alguna llamada de Javier hoy? Debería llamar esta mañana para confirmar que todos los documentos han sido registrados oficialmente en el registro civil y en el notariado», le respondí. «Una vez que eso esté hecho, el cambio del testamento será legalmente irrevocable». «¿Y después?» «Después, Diego, oficialmente comenzarás tu nueva vida como mi único heredero. Y Natalia descubrirá que las acciones realmente tienen consecuencias permanentes». Diego asintió gravemente y se dirigió hacia la puerta. «Te veo esta noche, papá». Alrededor de las 10:30 de la mañana sonó el teléfono. Era Javier, como habíamos anticipado. «Buenos días, Álvaro. Te llamo para confirmarte que todos los documentos han sido procesados correctamente. El nuevo testamento está oficialmente registrado y todas las modificaciones están en vigor a partir de este momento». Sentí una mezcla de alivio y finalidad. «Perfecto, Javier. Gracias por tu eficiencia. Álvaro, ¿quieres que yo me comunique con Diego para explicarle los detalles de su nueva situación legal? ¿O prefieres hacerlo tú? Lo haré yo esta noche, pero me gustaría que tú también te comuniques con él durante la semana para explicarle todos los aspectos técnicos». «Por supuesto». Y en cuanto a Natalia, la pregunta me tomó por sorpresa. «¿Qué pasa con Natalia?» «Bueno, legalmente no tengo obligación de informarle sobre los cambios, pero éticamente podría ser apropiado que ella sepa que ya no es beneficiaria. No para cambiar tu decisión, sino para evitar que descubra la situación de manera más traumática en el futuro». Lo pensé por un momento. «Javier, aprecio tu consideración ética, pero creo que esa información debe comunicársela a alguien de la familia, no su abogado. Le pediré a Diego que se encargue de eso cuando considere apropiado». Después de colgar con Javier, me quedé sentado en mi sillón favorito reflexionando sobre la irreversibilidad de lo que acababa de suceder. En una semana, había pasado de ser un padre orgulloso preparándose para la boda de su hija
a ser un hombre que había desheredado completamente a esa misma hija por una traición pública. ¿Era demasiado severo? La pregunta me asaltaba de vez en cuando, pero cada vez que la recordaba diciéndome inútil delante de toda nuestra familia y amigos, la duda desaparecía inmediatamente. Diego llegó a casa alrededor de las 6 de la tarde y durante la cena le conté sobre la llamada de Javier. «Entonces ya está oficializado todo», comentó mientras servía las papas al horno. «Completamente». Javier sugirió que tal vez sería apropiado informarle a Natalia sobre la situación, pero le dije que esa decisión correspondía a la familia. Diego masticó pensativamente antes de responder. «¿Quieres que yo le diga? ¿Estarías dispuesto a hacerlo?» «Sí, papá. De hecho, creo que es mejor que venga de mí. Si vienes de ti, podría interpretar que es una manipulación emocional para que se disculpe. Si viene de mí, entenderá que es simplemente una información factual». «¿Cuándo piensas hablar con ella?» «Mañana por la tarde. La voy a llamar y le voy a decir que necesito verla para hablar sobre algo importante relacionado contigo». El martes por la tarde, alrededor de las 2, Diego llamó a Natalia desde su trabajo. Pude escuchar su lado de la conversación porque me había puesto el teléfono en altavoz. «Natalia, soy Diego. Necesito verte esta tarde para hablar sobre papá». «¿Está bien? ¿Le pasó algo?», respondió ella inmediatamente, y por primera vez en semanas detecté una nota de preocupación genuina en su voz. «Está físicamente bien, pero hay algo importante que necesitas saber. ¿Puedes encontrarte conmigo en el Café Monterrey a las 4? ¿No puede ser en casa? Preferiría hablar con papá también». «No, Natalia. Primero necesito hablar contigo sola y después decidiremos si es apropiado que hables con papá». Hubo una pausa. «Diego, me estás preocupando. ¿Qué está pasando?» «Te explico en persona. ¿Nos vemos a las 4? «Sí, ahí estaré». Diego llegó a casa alrededor de las 3 para cambiarse de ropa antes de la reunión con Natalia. «¿Nervioso?», le pregunté. «Un poco. No es fácil darle noticias así a tu hermana, sin importar lo que haya hecho. Diego, recuerda que ella tomó sus decisiones. Tú solo le estás informando sobre las consecuencias». A las 5:30, Diego regresó a casa. Se veía agotado emocionalmente. «¿Cómo reaccionó?», le pregunté inmediatamente. Diego se sentó pesadamente en el sofá antes de responder. «Papá, nunca había visto a Natalia así. Cuando le expliqué que habías cambiado completamente el testamento y que ella ya no era beneficiaria de nada, literalmente se puso pálida como un papel». «¿Qué dijo exactamente?». «Primero no me creyó. Me dijo que yo estaba mintiendo para asustarla. Cuando le expliqué que los documentos ya estaban registrados oficialmente y que Javier podía confirmarlo, comenzó a temblar». Diego pausó para tomar un vaso de agua antes de continuar. Después comenzó a llorar, pero no era llanto de tristeza, papá. Era pánico puro. Empezó a preguntarme sobre todos los detalles: la mansión, el fondo de inversión, el seguro de vida, las cuentas de ahorro. Cuando le confirmé que todo, absolutamente todo, había sido transferido a mi nombre, se puso histérica. «¿O histérica cómo?». Comenzó a gritar que eso no podía ser legal, que tú no podías hacer algo así sin consultarlo con ella primero. Le tuve que explicar que legalmente eres completamente libre de disponer de tu patrimonio como consideres apropiado. La descripción de Diego me generaba sentimientos contradictorios. Por un lado, me dolía saber que Natalia estaba sufriendo. Por el otro, sentía una satisfacción oscura al saber que finalmente estaba entendiendo que sus acciones tenían repercusiones reales. ¿Mencionó algo sobre disculparse o tratar de arreglar las cosas? Sí, al final. Cuando se dio cuenta de que la situación era real e irreversible, comenzó a suplicarme que te convenciera de perdonarla. Me dijo que había sido un error terrible, que nunca quiso lastimarte tanto, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar tu confianza. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije la verdad, papá, que tal vez había una pequeña posibilidad de reconstruir la relación personal entre ustedes con mucho tiempo y esfuerzo de su parte, pero que la decisión sobre la herencia era final. Le expliqué que no se trataba solo de dinero, sino de respeto y dignidad. Diego se quedó callado por un momento,
claramente recordando algo más de la conversación. ¿Qué más pasó?, le pregunté. Al final, cuando ya se estaba yendo del café, me preguntó algo que me sorprendió. Me dijo: «Diego, ¿tú crees que Marcos me va a dejar cuando se entere de esto?». Esa pregunta me reveló algo importante sobre las motivaciones de Natalia. Su preocupación no era solo por haber perdido la herencia, era por las implicaciones que eso tendría en su matrimonio y su nueva vida social. ¿Tú qué le respondiste? Le dije que esa era una pregunta que tenía que hacerle a su esposo, no a mí. Pero papá, creo que ella ya sospecha cuál va a ser la respuesta. Esa noche, mientras cenábamos, Diego me contó que Natalia había intentado llamarme 6 veces entre las 5 y las 7 de la tarde. ¿Las vas a devolver? No, respondí sin dudarlo. Si quiere hablar conmigo después de enterarse de las consecuencias, puede escribir una carta formal explicando exactamente qué quiere decir y por qué cree que merece mi atención. ¿Una carta? Sí, Diego. Las palabras habladas se las lleva el viento, pero las palabras escritas requieren reflexión, honestidad y compromiso. Si Natalia realmente quiere intentar reparar esta relación, va a tener que demostrar que puede pensar profundamente en lo que hizo y comunicarlo de manera madura. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde la boda. El miércoles por la mañana comenzó con una sinfonía de llamadas perdidas. Mi teléfono había sonado 8 veces durante la madrugada, todas de Natalia. Cada llamada duraba exactamente el tiempo que tardaba en saltar el buzón de voz, lo que significaba que ella estaba colgando justo antes de dejar mensaje, probablemente porque no sabía qué decir. «Papá, esto se está intensificando», comentó Diego mientras revisaba su propio teléfono. «A mí me ha llamado 3 veces desde anoche. ¿Le has contestado?» «No. Le dije ayer todo lo que tenía que decirle. Si quiere comunicarse contigo, debe hacerlo directamente, no a través de mí». Durante el desayuno, mi teléfono volvió a sonar. Natalia otra vez. Esta vez dejé que sonara completamente hasta que se cortó, pero inmediatamente volvió a sonar. Y después, otra vez. Era evidente que estaba en un estado de desesperación total. «Diego, creo que necesitamos cambiar de estrategia», le dije mientras el teléfono sonaba por 4ª vez consecutiva. «Voy a contestar una de estas llamadas, pero solo para establecer las reglas de comunicación». En la 5ª llamada, levanté el auricular. «Natalia», dije con voz completamente neutral. «Papá, por fin contestas. Necesito hablar contigo urgentemente». Diego me contó lo del testamento y... «Natalia», la interrumpí firmemente. «Si quieres comunicarte conmigo, vas a seguir las reglas que yo establezca. Nada de llamadas desesperadas, nada de drama. Si tienes algo que decirme, escríbelo en una carta y pídale a Diego que me la entregue. Pero papá, esto es demasiado importante para una carta. Perdí todo. ¿Tú entiendes que perdí todo? Natalia, tú no perdiste nada. Tú elegiste cambiar tu situación cuando me llamaste inútil delante de 200 personas. Las consecuencias de esa elección ahora son tu responsabilidad. Papá, por favor, fue un error terrible. Yo estaba nerviosa, había bebido, no pensé en lo que estaba diciendo. Si hubiera sido un error causado por nervios o alcohol, te habrías disculpado al día siguiente. Han pasado 8 días, Natalia. Tu silencio durante toda esta semana me demostró que realmente pensabas lo que dijiste. Eso no es cierto. Natalia, esta conversación se acabó. Si quieres hablar conmigo en el futuro, escribe una carta explicando exactamente qué quieres decir, por qué crees que mereces mi tiempo y qué específicamente planeas hacer diferente. Hasta entonces, no contestes más mis llamadas. Colgué el teléfono, inmediatamente lo puse en silencio. Diego me miraba con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Crees que eso va a detenerla? No, respondí honestamente. Pero al menos establecí límites claros. Ahora ella sabe exactamente lo que necesita hacer si realmente quiere comunicación. Como había predicho, durante las siguientes 3 horas, mi teléfono recibió 14 llamadas más de Natalia. También empezó a llamar a Diego, quien mantuvo su decisión de no contestarle. Alrededor del mediodía, recibí una llamada inesperada. Era Marcos. «Álvaro, buenos días. Espero no molestarte».
dijo con una voz que sonaba extremadamente tensa. «Hola, Marcos, ¿cómo estás?» «Bueno, la verdad es que no muy bien. Natalia me contó sobre el cambio en tu testamento, y quería hablar contigo sobre eso». Su llamada no me sorprendió. Había estado esperando esta conversación desde que Diego le había dado las noticias a Natalia. «¿Qué quieres saber exactamente, Marcos?» «Álvaro, yo entiendo que estés molesto por lo que pasó en la boda. Lo que dijo Natalia fue completamente inapropiado, y te pido disculpas por eso. Pero ¿no crees que desheredarla completamente es una reacción extrema?» «Interesante». Marcos estaba siendo diplomático, pero podía detectar el pánico subyacente en su voz. «Marcos, aprecio que te comuniques, y siempre me has parecido un buen muchacho, pero debo preguntarte, ¿tu llamada es porque genuinamente te preocupas por la relación entre Natalia y yo, o porque te preocupan las implicaciones financieras para tu matrimonio?» Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «Álvaro, voy a ser honesto contigo. Es ambas cosas. Sí me preocupa la relación familiar, pero también debo admitir que Natalia y yo habíamos hecho planes financieros basados en ciertas expectativas sobre el futuro». «¿Qué tipo de planes?» «Habíamos hablado de comprar una casa más grande, tal vez en el mismo barrio donde viven mis padres. También habíamos considerado hacer algunas inversiones conjuntas. Natalia me había asegurado que contaba con una herencia sustancial que nos daría seguridad financiera a largo plazo». Ahí estaba la verdad. Marcos había casado con Natalia no solo por amor, sino también por las expectativas económicas que ella le había creado. «Marcos, entiendo tu situación, pero esas expectativas se basaban en la premisa de que Natalia mantendría una relación respetuosa conmigo. Ella decidió cambiar esa premisa». «Álvaro, ¿no hay forma de que podamos resolver esto? Tal vez si Natalia se disculpa públicamente, o si hace algún tipo de compensación por lo que dijo». «Marcos, algunas heridas no se curan con disculpas, y algunas decisiones no se pueden revertir. Le sugerí a Natalia que escriba una carta si realmente quiere comunicarse conmigo, pero en cuanto a la herencia, esa decisión es final». «¿Final? ¿Completamente final?» «Completamente final. Los documentos ya están registrados legalmente y son irrevocables». Después de otro silencio prolongado, Marcos preguntó, «¿Y Diego? ¿Él heredó todo?» «Diego se ganó esa herencia con años de respeto, lealtad y amor genuino hacia su padre. Esa es la diferencia». La conversación continuó por unos minutos más, pero era evidente que Marcos estaba procesando información que cambiaría completamente la dinámica de su matrimonio reciente. Después de colgar, reflexioné sobre lo reveladora que había sido esa llamada. Marcos no había llamado por preocupación familiar. Había llamado porque se estaba dando cuenta de que había basado decisiones importantes de vida en expectativas financieras que ya no existían. Diego llegó a casa esa tarde con noticias interesantes. «Papá, me encontré con Carmen Jiménez en el supermercado. Me contó que Marcos llegó a su casa ayer por la noche muy alterado, hablando sobre problemas económicos inesperados». «¿Qué le dijo Carmen?» «Que ellos no pueden asumir el nivel de gastos que Natalia y Marcos habían planeado. Eduardo es exitoso, pero no tanto como para mantener financieramente a dos familias con el estilo de vida que Natalia quiere». Esa información me confirmó algo que había sospechado. Natalia no solo había perdido su herencia, sino que también había sobreestimado la disposición de los Jiménez para apoyarla económicamente a largo plazo. ¿Carmen mencionó algo sobre cómo está manejando Natalia la situación? Sí, según Carmen, Natalia ha estado llorando constantemente desde ayer y Marcos ha estado cada vez más distante. Carmen piensa que el matrimonio está pasando por su primera crisis seria. Esa noche, mientras cenábamos, Diego me hizo una pregunta que me había estado evitando hacerme a mí mismo. «Papá, ¿sientes algún tipo de satisfacción al ver que Natalia está sufriendo las consecuencias?» Lo pensé honestamente antes de responder. «Diego, no siento satisfacción por su sufrimiento, pero sí siento validación. Durante meses me sentí como si estuviera perdiendo a mi hija sin entender por qué. Ahora entiendo que no la estaba perdiendo.
Ella me estaba abandonando gradualmente. Al menos ahora la situación es clara y honesta. ¿Piensas que alguna vez podrán reconciliarse? No lo sé, Diego. Eso depende completamente de si Natalia puede realmente entender lo que hizo, aceptar la responsabilidad por ello y demostrar con acciones, no solo palabras, que ha cambiado fundamentalmente su perspectiva sobre la familia y el respeto. ¿Y la herencia? ¿Eso nunca podría cambiar? Nunca, respondí sin dudar. Algunas consecuencias deben ser permanentes para que sean educativas. Natalia necesita aprender que en la vida real, cuando lastimas profundamente a las personas que te aman, no siempre puedes deshacer el daño con disculpas. Esa noche, mi teléfono registró 16 llamadas perdidas más de Natalia. Los días siguientes trajeron una sensación extraña de liberación que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, mis decisiones diarias no estaban influenciadas por la necesidad de complacer o considerar las opiniones de Natalia. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente había puesto en el suelo. El jueves por la mañana, Diego y yo nos sentamos en la cocina con una taza de café para hablar sobre algo que habíamos estado posponiendo. ¿Qué hacer con nuestra nueva realidad económica y familiar? Papá, comenzó Diego con esa seriedad que había desarrollado en los últimos días. Creo que necesitamos hablar sobre cambios prácticos en nuestras vidas. ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Bueno, para empezar, esta casa es demasiado grande para 2 personas. Y honestamente, después de todo lo que ha pasado, creo que tanto tú como yo necesitamos un cambio de ambiente. Tenía razón. La mansión familiar había sido comprada pensando en una familia completa, con espacios para que los hijos trajeran a sus propias familias en el futuro. Ahora que Natalia había elegido su camino, la casa se sentía vacía y llena de recuerdos que ya no eran completamente felices. ¿Estás sugiriendo que nos mudemos? Exactamente. He estado investigando algunas propiedades en la zona norte de la ciudad. Hay casas más modernas, más eficientes, en barrios muy buenos. Podríamos tener cada uno nuestro espacio, pero seguir viviendo juntos mientras decidimos nuestros próximos pasos. La idea me emocionó más de lo que esperaba. Diego, eso suena excelente. ¿Ya has visto alguna propiedad específica? Sí, hay una casa de 2 pisos en el barrio Los Álamos que me parece perfecta. Tiene 4 habitaciones, un estudio para ti, un jardín pequeño pero bien diseñado, y está cerca de mi trabajo. El precio está muy por debajo de lo que vale nuestra casa actual, así que incluso después de la mudanza tendríamos capital adicional para inversiones. Pasamos la mañana revisando fotografías y detalles de la propiedad que Diego había investigado. Era una casa hermosa, moderna, con grandes ventanas que daban mucha luz natural y un diseño que prometía ser un nuevo comienzo para ambos. ¿Sabes qué me gusta más de esta casa?, le dije mientras estudiaba los planos. ¿Qué? Que va a ser nuestro hogar, no un lugar lleno de recuerdos de decisiones familiares que no funcionaron. Será un espacio que construiremos juntos, basado en respeto mutuo y valores compartidos. Esa tarde fuimos a visitar la propiedad. El agente inmobiliario, un hombre llamado Roberto Mendoza, nos recibió con entusiasmo profesional. Señor Ruiz, esta casa ha estado en el mercado solo 2 semanas. Los propietarios anteriores la mantuvieron en excelentes condiciones y, como pueden ver, la ubicación es privilegiada. Tenía razón. El barrio Los Álamos era tranquilo, pero con buena conectividad. Tenía parques cercanos, centros comerciales modernos y una comunidad de familias jóvenes profesionales. Era exactamente el tipo de ambiente que Diego necesitaba para esta etapa de su vida. El precio me parece muy razonable, le comenté a Roberto después de recorrer toda la casa. Los propietarios están motivados para vender rápidamente porque se mudan al extranjero por trabajo. Si ustedes están interesados en hacer una oferta, creo que podemos llegar a un acuerdo excelente. Diego y yo intercambiamos miradas. No necesitábamos discutirlo extensamente. Ambos sabíamos que esta era la decisión correcta. Roberto, le dije, queremos hacer una oferta. Y si todo sale bien, nos gustaría cerrar la transacción lo antes posible. Durante los siguientes días, mientras manejábamos los trámites de compra de la nueva casa y venta de la antigua, Diego y yo desarrollamos una rutina de planificación que nos llenaba de energía.
Por las mañanas revisábamos documentos legales y financieros. Por las tardes visitábamos tiendas de muebles y decoración y por las noches conversábamos sobre nuestros planes futuros. ¿Sabes qué es lo que más me emociona de todo esto?, me comentó Diego una noche mientras cenábamos. Cuéntame. Es la primera vez en mi vida que siento que realmente tengo control sobre mi futuro. Antes siempre estaba preocupado por cómo mis decisiones afectarían la dinámica familiar o si Natalia aprobaría mis elecciones. Ahora puedo tomar decisiones basadas únicamente en lo que es mejor para mí y para ti. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre algo importante. Natalia no solo había sido tóxica en su relación conmigo, también había creado una atmósfera familiar donde Diego se sentía obligado a caminar en puntas de pie para no provocar conflictos. Diego, ¿durante cuánto tiempo te sentiste así? Honestamente, papá, desde que Natalia empezó a salir con Marcos. Ella se volvió muy crítica de todo lo que hacíamos, muy exigente con respecto a cómo debíamos comportarnos cuando estaba con sus nuevos amigos. Yo constantemente sentía que tenía que disculparme por ser quien era. Esa revelación me dolió profundamente. No solo había perdido una relación saludable con Natalia, había permitido que la toxicidad de esa relación afectara también la confianza y bienestar de Diego. Me siento terrible por no haber notado eso antes, le dije. No es tu culpa, papá. Tú siempre trataste de mantener la paz familiar. Pero creo que a veces la paz se logra estableciendo límites firmes, no evitando conflictos. El viernes por la mañana recibimos noticias excelentes. Nuestra oferta por la casa en Los Álamos había sido aceptada, y la venta de la mansión familiar había generado interés de 3 compradores potenciales. Roberto dice que podríamos cerrar ambas transacciones en menos de un mes si todo procede normalmente, me informó Diego después de hablar con el agente. Perfecto. ¿Has pensado en cómo quieres usar tu parte de la herencia para el futuro? Diego había estado considerando esta pregunta seriamente. Papá, he estado investigando la posibilidad de iniciar mi propia empresa de consultoría en construcción. Tengo la experiencia, los contactos, y ahora tendría el capital inicial necesario. ¿Qué piensas? La idea me llenó de orgullo. Diego, creo que sería una inversión excelente. Has trabajado en el sector durante años, entiendes el negocio y tienes una reputación sólida. Si necesitas ayuda con el plan de negocios o con contactos financieros, cuenta conmigo. Esa tarde, mientras empacábamos algunos objetos personales en preparación para la mudanza eventual, encontré una caja llena de fotografías familiares. Había imágenes de Natalia desde bebé hasta adulta, cumpleaños, graduaciones, vacaciones familiares, momentos cotidianos de felicidad. Diego me vio mirando las fotografías con melancolía. ¿Qué vas a hacer con esas?, me preguntó. No lo sé todavía. Son recuerdos hermosos de una época diferente. Tal vez las guarde en el ático de la casa nueva, no para olvidar, sino para recordar que hubo momentos buenos antes de que las cosas se complicaran. ¿Extrañas a la Natalia que era antes? Constantemente, admití. Pero también estoy aprendiendo a aceptar que tal vez esa Natalia nunca fue completamente real. Tal vez siempre tuvo estas tendencias y simplemente no había tenido la oportunidad o la tentación de mostrarlas antes. Esa noche Diego me sorprendió con una propuesta inesperada. Papá, ¿qué te parecería si planeáramos un viaje juntos después de mudarnos? Algo que siempre quisimos hacer, pero que nunca hicimos porque estábamos ocupados con responsabilidades familiares. ¿Tienes algún destino en mente? He estado pensando en Europa. Podríamos visitar España, conocer nuestras raíces familiares, tal vez pasar un mes recorriendo ciudades históricas. Sería como una celebración de nuestro nuevo comienzo. La idea me emocionó inmediatamente. Diego, eso suena maravilloso. Hace años que quiero conocer Andalucía y ver los pueblos de donde vinieron nuestros abuelos. Mientras planeábamos nuestro futuro viaje, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en años, estaba haciendo planes basados en lo que realmente quería hacer, no en lo que era conveniente para mantener la armonía familiar o en lo que otros esperaban de mí. La mudanza, el viaje, la nueva empresa de Diego, todo representaba un renacimiento personal que había sido posible solo después de establecer límites firmes y tomar decisiones difíciles,
pero necesarias. Natalia había perdido mucho más que una herencia. Había perdido la oportunidad de ser parte de esta nueva etapa de crecimiento y felicidad en nuestras vidas. Marzo de 2024 llegó con una brisa fresca que parecía simbolizar perfectamente el cambio radical que había experimentado mi vida en los últimos 6 meses. Diego y yo habíamos completado la mudanza a nuestra nueva casa en Los Álamos en enero, y la diferencia era como vivir en un mundo completamente nuevo. La casa moderna de 2 pisos se había convertido en nuestro refugio personal. Diego había instalado su oficina en el primer piso para su nueva empresa de consultoría en construcción, que ya tenía 3 clientes potenciales y excelentes perspectivas de crecimiento. Yo había convertido una de las habitaciones del segundo piso en mi estudio personal, donde pasaba las mañanas leyendo, escribiendo en mi diario y planificando nuestro próximo viaje a España. «Papá, llegó el catálogo de la agencia de viajes», me dijo Diego una tarde mientras revisaba el correo. «Los paquetes turísticos para Andalucía se ven increíbles». Nos sentamos juntos en la sala de estar nueva, con sus grandes ventanales que daban al jardín pequeño pero perfectamente diseñado, y revisamos las opciones de viaje. Era una sensación extraordinaria poder hacer planes basados únicamente en nuestros deseos, sin tener que considerar las opiniones o necesidades de personas que no valoraban nuestros esfuerzos. Este itinerario, que incluye Sevilla, Granada y Córdoba, me parece perfecto, le comenté mientras estudiaba las fotografías de catedrales antiguas y patios llenos de flores. A mí también. Y mira, ofrecen extensiones opcionales para visitar pueblos pequeños donde podríamos investigar sobre la historia de la familia Ruiz. Durante estos meses, había tenido tiempo para reflexionar profundamente sobre todo lo que había ocurrido. La herida inicial causada por las palabras de Natalia había sanado, pero había dejado una cicatriz permanente que me recordaba constantemente la importancia de valorar a las personas que realmente merecían mi amor y confianza. «Diego, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejamos toda la situación con Natalia?», le pregunté mientras guardábamos los folletos de viaje. «No, papá, creo que hicimos exactamente lo que teníamos que hacer. Establecimos límites claros, mantuvimos nuestra dignidad y priorizamos relaciones basadas en respeto mutuo». Era verdad. En estos 6 meses, Diego se había transformado en un hombre completamente diferente. Su nueva empresa estaba prosperando porque finalmente tenía la confianza para tomar riesgos calculados. Había empezado a salir con una joven llamada Patricia Morales, una arquitecta que había conocido a través de sus contactos profesionales, y por primera vez lo veía realmente feliz en una relación romántica. «¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti en estos meses?», le dije. «¿Qué?». «La forma en que has usado responsablemente los recursos que heredaste, la inversión en tu empresa, la compra inteligente de esta casa, incluso la forma en que planeas nuestras vacaciones. Demuestras cada día que merecías esa herencia». Diego sonrió, pero pude detectar un toque de melancolía en su expresión. «¿En qué piensas?», le pregunté. «A veces me pregunto cómo estaría Natalia si hubiera tomado decisiones diferentes esa noche». Era una pregunta que yo también me había hecho ocasionalmente. A través de conocidos mutuos, habíamos escuchado fragmentos de información sobre la situación de Natalia y Marcos. Aparentemente, su matrimonio había pasado por momentos muy difíciles después de que se enteraron sobre el cambio en mi testamento. Carmen Jiménez había mencionado casualmente a Diego en el supermercado que Marcos había tenido que cancelar varios planes financieros importantes, incluyendo la compra de una casa más lujosa y algunas inversiones que había planeado hacer en la empresa de su padre. La presión económica había generado tensiones significativas en su relación matrimonial. «Diego, he escuchado algunos rumores sobre problemas en el matrimonio de Natalia», le comenté. «¿Tú has sabido algo más específico?». Patricia me contó algo interesante la semana pasada. Aparentemente, una de sus colegas arquitectas conoce a Marcos a través de círculos profesionales. Según lo que escuchó, Marcos ha estado considerando seriamente la posibilidad del divorcio.
Esta información me generó sentimientos contradictorios. Por un lado, no deseaba que Natalia sufriera innecesariamente. Por el otro, había una parte de mí que sentía que estaba experimentando las consecuencias naturales de sus decisiones. ¿Se sabe cuáles son las razones específicas que está considerando Marcos? Según Patricia, no es solo por el dinero, aunque obviamente eso es un factor importante. Marcos aparentemente se dio cuenta de que Natalia había creado expectativas falsas sobre muchas cosas: su relación familiar, su estabilidad económica, incluso su carácter personal. Se sintió engañado. Esa información me hizo reflexionar sobre algo que había notado durante los meses previos a la boda. Natalia había estado construyendo una versión idealizada de sí misma para impresionar a los Jiménez, ocultando aspectos de su personalidad y historia familiar que consideraba menos sofisticados. ¿Sabes si Natalia ha intentado contactarte a ti durante estos meses? Sí, me ha llamado unas 4 veces desde enero. La última vez fue hace 3 semanas. Siempre dice lo mismo, que quiere que interceda contigo para que consideres perdonarla y tal vez reconsideres la decisión sobre la herencia. ¿Y tú qué le dices? Siempre le digo la verdad, que la decisión sobre la herencia es final e irrevocable, pero que si realmente quiere intentar reconstruir una relación personal contigo, debe escribir esa carta que le sugeriste y demostrar con acciones concretas que ha entendido la gravedad de lo que hizo. ¿Ha mencionado algo sobre escribir la carta? No. Creo que Natalia todavía espera que esta situación se resuelva mediante conversaciones emocionales rápidas, no a través de la reflexión profunda que requiere escribir sus pensamientos honestamente. Esa tarde, mientras Diego trabajaba en su oficina y yo leía en el jardín, reflexioné sobre el concepto del perdón. Durante estos meses, varias personas bien intencionadas me habían sugerido que considerara perdonar a Natalia por mi propio bien o para mantener unida a la familia. Pero había llegado a una comprensión más profunda. El perdón genuino no significa eliminar las consecuencias de las acciones dañinas. El perdón verdadero requiere que la persona que causó el daño demuestre comprensión real de lo que hizo, asuma responsabilidad completa y implemente cambios comportamentales duraderos. Natalia no había demostrado ninguno de estos elementos. Sus intentos de comunicación se centraban en obtener resultados favorables para ella, no en reparar el daño que había causado o en entender cómo sus acciones habían afectado profundamente nuestra relación. Esa noche, durante la cena, Diego me hizo una pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo. Papá, ¿crees que alguna vez volverás a tener una relación con Natalia? Tomé un sorbo de vino antes de responder. Diego, honestamente no lo sé, pero he llegado a una conclusión importante. No voy a sacrificar mi paz mental, mi dignidad o mi felicidad esperando que alguien más cambie. Si Natalia algún día desarrolla la madurez emocional para entender realmente lo que hizo y está dispuesta a hacer el trabajo difícil de reconstruir confianza, entonces tal vez podríamos tener algún tipo de relación limitada. Pero eso tendría que ser iniciativa completamente de ella y tendría que ser sostenido por acciones, no solo palabras. ¿Y si nunca llega a ese punto? Entonces viviré sabiendo que tomé la decisión correcta al priorizar relaciones saludables y respetuosas por encima de relaciones tóxicas, basadas en obligaciones familiares. Mientras preparábamos nuestros cafés después de la cena, Diego comentó algo que me llenó de orgullo paternal. Papá, quiero agradecerte por haberme enseñado algo muy importante durante estos meses. ¿Qué cosa? Me enseñaste que el amor verdadero a veces requiere establecer límites firmes, que ser una persona buena no significa permitir que otros te falten el respeto, y que la familia real se define por las acciones y el respeto mutuo, no solo por la sangre compartida. Esas palabras resumían perfectamente la lección más importante que había aprendido de toda esta experiencia dolorosa, pero educativa. Al final, Natalia había hecho una elección esa noche en su boda. Había elegido la riqueza por encima del amor, la aprobación social por encima de la lealtad familiar y la imagen pública por encima de la autenticidad personal. Yo también había hecho una elección,
Elegir mi dignidad por encima de la comodidad, el respeto mutuo por encima de la armonía artificial y el futuro saludable por encima del pasado tóxico. 6 meses después, mirando hacia nuestro viaje planeado a España y el éxito creciente de la empresa de Diego, sabía que había tomado la decisión correcta. Algunas traiciones son simplemente imperdonables, no por crueldad, sino por necesidad de autopreservación y crecimiento personal. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán.
¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo vas, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos.
Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.